es que tu enfermedad es un negocio muy rentable, tanto para el sector de la salud como para la industria de la farmacéutica. Y lo primero que yo pensé fue, vengo de ese sector y ni loca me tomo un ansiolítico y un antidepresivo. Es decir, me despertaba por la mañana con el corazón a mil, así, con taquicardia, del cuerpo temblando y mi mente pensando algo muy terrible va a pasar, te vas a morir. Quien ha experimentado esto sabe lo horrible que se siente en la biología. Y se me empezó a caer el pelo por montones. Sentí una profunda conexión con la vida, sentí energía, sentí paz, se me ponen los pelos de punta. Según la medicina moderna, hay múltiples causas para explicar la ansiedad y la depresión, pero lo que poco se menciona son nuestros conflictos emocionales sin resolver y la desconexión con la vida. Una persona que constantemente cree que la vida carece de sentido, es decir, no siente la vida, está reflejando una desconexión de su por qué o su para qué está en esta experiencia de vida. Y una persona con ansiedad ha desarrollado una mala relación con el futuro. Le cuesta estar presente porque hay algo de ese presente que le está generando inconformidad. Pero intuyo que hay muchas personas que nos hemos generado ansiedad porque estamos persiguiendo el dinero desde la escasez y la supervivencia. Y entonces se hizo más grande el miedo al futuro que el deseo por vivir la vida en el hoy. Y nada de esto se cura con fármacos, se cura con hábitos, pero sobre todo con conciencia. Porque tengo que estar muy consciente para comprender que yo con mi cuerpo y con mi mente generé estas enfermedades, pero también yo desde mi cuerpo y mi mente las puedo curar. Y eso es lo que te voy a enseñar en este video. Cómo me curé de la depresión clínica y el trastorno de ansiedad sin tomarme una sola pastilla, sino dando los pasos que llenaron de vida mi cuerpo, mi mente, pero también mi esencia. ¿Quién soy? ¿Y por qué te hago este video? Bueno, me llamo Antonia, vengo del sector Health Tech, que es el sector de la tecnología en salud, y estuve años midiendo con tecnología de punta el comportamiento de diferentes tratamientos en personas con patologías como hipertensión arterial, epilepsia, esquizofrenia, cáncer, ansiedad, depresión, estrés y un largo etcétera. Conozco el sistema, pero me curé fuera del sistema y vas a saber por qué. Todo el video gira en torno a mi historia. Creo que la mejor forma de compartir la información es a través de historias y esta es la evidencia más grande que tengo de que te puedes sanar, si no te estaría vendiendo teoría. Entonces dividí este video en 3 partes. En la primera te cuento qué fue lo que detonó la ansiedad y la depresión en mí, cuáles fueron los síntomas que atravesé. En la segunda parte te cuento cómo está diseñado el sistema de salud y por qué tu enfermedad es un negocio y por qué no deberías tomar ansiolíticos ni antidepresivos. Y en la tercera hacemos el paso a paso de lo que yo hice y de lo que tú también puedes hacer para que te empieces a sanar. Bueno, empecemos. Todo mi caos de salud comenzó por el tema del dinero. Yo creo que ese va a ser mi tema hasta el día en que me muera. Cuando yo tenía 13 años, me quité ese programa de escasez y supervivencia que traemos por defecto. Empecé a resolver todos mis conflictos emocionales con el dinero. Me quité esa connotación negativa que tenemos con respecto al dinero y eso hizo que me conectara con mi intuición. Y la intuición siento yo que cambió mi biología porque empecé a sentir una confianza profunda en la vida. Empecé a sentirme como si fuera merecedora de todo lo mejor de la vida y no tenía que justificarlo y empecé a sentir que podía lograr todo lo que yo quisiera. Y el resultado de esto fue que a mis 20 años, sin título universitario, sin conocer a nadie, entré en el mundo empresarial y empecé a ganar muchísimo dinero. Entré a este mundo empresarial y este mundo es muy masculino, ¿sabes? Y además está muy ligado al sacrificio, al sobreesfuerzo y al cansancio. Y como el que anda entre la miel algo se le pega, pues yo empecé a hacer lo mismo. No podía decirle a nadie que todo lo que lograba era a través de mi intuición porque o sea, creo que me hubieran quemado en la hoguera conceptual, me hubieran tildado de loca. Entonces empecé a ocultar y a negar mi brujitud y mis dones. Y la consecuencia de esto fue que me desconecté de mi intuición por completo. Dejé de sentir esa confianza en la vida. De repente, si ya no me esforzaba mucho, entonces sentía que no merecía dinero y que no merecía nada. Empecé a sentirme con miedo al futuro, problemas de autoestima, pérdida de la identidad. Empecé a ser como una muerta viviente. Y siento yo que entré a ese programa de escasez que me había quitado cuando era niña, pero entré con toda. Entré desde la enfermedad porque me empecé a enfermar, problemas con el dinero, me empecé a relacionar muy mal con el dinero y ahí empecé a ver la vida como algo que no tiene sentido. Me empecé a desconectar de la vida y empecé a sentir que ni siquiera sabía por qué estaba aquí o para qué. Y esto que te voy a decir quiero que lo apuntes en tu libreta, porque todo este sistema está perfectamente diseñado para que nos perdamos a nosotros mismos. Todo, desde la música que escuchas, la mayoría de libros que lees, el sistema educativo, el sistema laboral, todo está perfectamente diseñado para que nos olvidemos de quiénes somos y nos autodestruyamos. Y dime, si esa no es la mejor forma para que se empiecen a colar enfermedades del alma como lo son la depresión y la ansiedad. Lo que vino después de esto
esto fue que renuncié a mi trabajo para dedicarme a crear mi propio proyecto y así no tuviera que negar mi brujitud y pudiera hacer yo con mi esencia, pero ya era muy tarde porque ya estaba enferma. Y aquí entramos en la parte de los síntomas, porque me sentaba en la computadora a ejecutar mi proyecto y no me podía concentrar, o sea, tenía la cortisol por las nubes. En paralelo empecé a sentirme muy preocupada porque es que ya había construido esta vida y crear un proyecto desde cero, eso requiere tiempo y enfoque y esta vida no era nada barata de sostener. Entonces eso solamente sumaba a más preocupación y a que me pudiera concentrar menos en ese proyecto y empecé a tener ataques de pánico y crisis de ansiedad. Es decir, me despertaba por la mañana con el corazón a mil, así, con taquicardia, del cuerpo temblando y mi mente pensando algo muy terrible va a pasar, te vas a morir. Quien ha experimentado esto sabe lo horrible que se siente en la biología. Me paraba frente al closet a ver qué ropa me iba a poner y no era capaz de decidir lo que me iba a poner, o sea, una decisión tan simple como esa. Y ahí me empecé a dar cuenta que dejé de ser funcional, o sea, intentaba tener una conversación elocuente y coherente como por ejemplo esta que estamos teniendo acá y gagueaba. Todavía gagueo, pero en ese entonces gagueaba un montón. ¿Tú sabes lo que eso significa? Significa que el cerebro no está haciendo sinapsis de forma correcta y empieza a debilitar conexiones neuronales y habilidades que yo había adquirido durante toda mi vida, como relacionarme con otras personas y comunicar, se empezaron a debilitar y ahí me empecé a preocupar más porque no sabía qué era lo que me estaba pasando. Llegó un momento horrible. Yo soy una mujer muy vanidosa y se me empezó a caer el pelo por montones. Luego dejé de comer, luego dejé de dormir, empecé a tener alucinaciones y era así, o sea, parecía un palillo. Y al final del día, aunque no hiciera nada porque no me podía concentrar, sentía como si hubiera ido a la guerra, como si me hubieran dado una paliza. Me sentía profundamente cansada y sin energía, así no hubiera hecho nada durante todo el día porque ni siquiera me podía concentrar. Empecé a somatizar la ansiedad en el cuerpo físico, es decir, en algún momento tus emociones negativas generan un efecto en tu cuerpo físico. Lo que yo me generé fue una úlcera péptica por ansiedad. Después empecé a tener sarpullidos en todo el cuerpo y yo no sabía por qué. De repente se me inflamaba la mitad de la cara, pero impresionante, y yo me sentía muy triste, ¿sabes? Porque tenía 25 años, estaba en la mejor época de mi vida y no sabía por qué me sentía tan mal, no sabía cómo salir de ahí. Todavía no me habían dado el diagnóstico, pero eso me llevó a que empezara a tener pensamientos suicidas y dije, me quiero tirar por la ventana, pero seguramente voy a caer al vacío, voy a quedar viva, voy a quedar parapléjica y voy a estar peor de jodida de como estoy hoy. En este momento eso es muy gracioso, pero en ese entonces era un infierno y era que mi ansiedad estaba generando esos pensamientos catastróficos que hacían que yo no cometiera el acto, afortunadamente. Por eso esto de tener depresión y ansiedad no es cuestión de echarle ganitas, pero tampoco es cuestión de que te victimices. Debes de entender que toda tu energía vital no solamente la está consumiendo el cuerpo tratando de combatir tu malestar, sino que tú también, con tus pensamientos negativos que no estás sabiendo controlar, estás poniendo el foco en lo que no puedes controlar y ya no te queda ese impulso, ya no te queda ni un poquito de energía para poner el foco en aquello que sí puedes solucionar. Volvamos a la historia. Aquí en Colombia no me daban un diagnóstico acertado. Fue en Europa que me dijeron, tienes depresión clínica y trastorno de ansiedad. Tienes que iniciar un tratamiento farmacológico, ansiolíticos y antidepresivos lo más rápido posible porque se te está inflamando el cerebro y te podrías generar un problema mayor, como por ejemplo un accidente cerebrovascular. Y lo primero que yo pensé fue, vengo de ese sector y ni loca me tomo un ansiolítico y un antidepresivo, pero por lo menos ya tenía el diagnóstico, solamente era cuestión de buscar una solución y aquí entramos a la parte de cómo funciona el sistema de salud. Cuando trabajé con el sector salud vi muchas cosas. Por ejemplo, la empresa en la que yo estaba, desarrollamos una tecnología para detectar hipertensión arterial en tiempo récord y esto es súper importante porque la hipertensión arterial es la enfermedad menos detectada a tiempo y la que más daños irreversibles genera en el cuerpo de las personas. Es decir, que cuando el médico la detecta es porque ya ha hecho un mal irreversible, porque ya la persona está jodida por dentro. Y el médico en el sistema de salud no puede detectar hipertensión arterial tan rápido como lo hacía esta tecnología, básicamente porque el sistema lo limita. El médico no puede ser científico dentro del sistema porque el sistema busca rentabilidad. Como el médico no puede ser científico dentro del sistema, por eso los avances en medicina son tan lentos.
Avanza más rápido el desarrollo de inteligencia militar y la creación de bombas nucleares que el desarrollo de fármacos que curen la hipertensión, la depresión y la ansiedad. ¿Eso qué te dice? No es falta de dinero, no es falta de conocimientos científicos, es que tu enfermedad es un negocio muy rentable, tanto para el sector de la salud como para la industria de la farmacéutica. ¿Cómo funcionan los ansiolíticos y los antidepresivos? Y esto lo medí con tecnología. Te tomas las píldoras, 2 semanas después estás dopada y ya no sientes ni depresión ni ansiedad. ¡Maravilloso! Pero cuando la dejas de tomar 3 o 6 meses después, podrías tener un rebote fisiológico y esto puede llegar a generar daños irreversibles. Por eso mucha gente está peor después que antes de empezar a tomar estos tratamientos. Y para ajustar, te quitan la píldora y los síntomas vuelven, porque la píldora no está diseñada para curar, está diseñada para adormecerte mientras la tomas, pero cuando la dejas de tomar, otra vez te vuelves a sentir mal y por eso la gente se vuelve farmacodependiente. Entonces no es que la depresión y la ansiedad no tengan cura, es que no la desarrollan porque se les cae el negocio. Por eso yo dije, ni loca me tomo estos tratamientos, tengo que buscar una alternativa. Y aquí entramos a la parte 3, el paso a paso de lo que yo hice y de lo que tú también vas a hacer. Lo primero que yo hice, y esto no te va a gustar, pero necesitas escucharlo, fue entender mi victimismo. La depresión y la ansiedad, sobre todo la ansiedad, me hacen creer que soy víctima de las circunstancias, que nadie me entiende, que nadie me escucha, que pobrecita yo, que esto está muy difícil, porque uno pierde la autoestima cuando está en ansiedad. Y la creencia detrás de todo esto es, yo no creo en mí, yo no creo que tenga el poder de solucionarlo. Y por eso estoy esperando que un agente externo me venga a salvar, que mis hijos me salven, que mi esposo me salve o que el sistema me salve. Y nadie va a venir a salvarte. Tú eres responsable de tu vida y tú tienes el poder de solucionarlo. Me imagino que por eso estás viendo este video. Segundo paso, recupera tu primer impulso vital respirando. Inmediatamente me dieron el diagnóstico, yo lo que hice fue empezar a respirar. No me alcanzaba el cuerpo para más. Respiraba en 7, exhalaba en 7. Y eso de contar las respiraciones hace que tú te distraigas de tus pensamientos intrusivos. Al comienzo parece que no funciona. Primero porque no tienes la paciencia y segundo porque no tienes el hábito, pero continúalo haciendo. Lo que ocurre en tu cuerpo es que se empiezan a oxigenar tus células y a lo largo de los días tú vas a empezar a sentir bienestar y vas a empezar a tener un poquito más de energía para ejecutar el segundo paso. Quise decir tercer paso, que es escribir. Tus pensamientos catastróficos no son más que un diálogo interno no escuchado y ese miedo que tienes son cosas que el 99% de las situaciones no ocurre. Yo escribía todos los días porque quería entender el enredo mental que tanto malestar me estaba causando y empecé a darme cuenta que mi mente decía cosas como te vas a morir, vas a vivir debajo de un puente, algo muy terrible va a pasar. Y ahí caí en cuenta de que muchos de esos pensamientos que tenía eran parte del pasado, cuando era pequeñita y no había con qué comer, no había con qué pagar la renta y todo el tiempo estaba esa posibilidad de vas a vivir en la calle o te vas a morir de hambre. Entonces mi mente estaba en el pasado. ¿Cómo hice para traerla al presente? Empecé a escribir esos pensamientos y al frente escribí un pensamiento más equilibrado. ¿Cómo? Buscando evidencia. Yo decía como, tengo el refri lleno, ¿cómo así que me voy a morir de hambre? Tengo la renta cubierta o tengo el techo, o sea, de acá nadie me saca. No voy a vivir en la calle. Y empezaba a repetir cada que me llegara ese pensamiento negativo con uno más equilibrado. Incluso decía, es que la vida no quiere que yo me muera, la vida quiere que yo la viva. Y esta parte es muy importante para la ansiedad, porque uno tiene que contrarrestar esos pensamientos negativos sí o sí. Y ahí tienes un poquito más de energía para ejecutar el cuarto paso. 4. Lleva tu corazón al máximo. Cuando tienes ansiedad, el cuerpo todo el tiempo está en modo alerta. ¿Esto qué hace? Que se active el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático te hace creer que hay un depredador que te va a morder el culo y entonces carga tu cuerpo con energía en los brazos y en las piernas para que tú pelees con el depredador o para que tú huyas del depredador. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Correr. Corre 15 o 20 minutos diarios y entonces tu cuerpo y tu mente van a entender que ya corriste del depredador y que ya puedes estar a salvo y activa el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de la calma. Este ejercicio es casi el 50% de lo que te va a sacar de la ansiedad y ahí vas a tener un poquito más de energía para el siguiente paso. Paso 5, mejora tu alimentación. Yo empecé a investigar y por allí encontré un estudio que dice que la microbiota, que es esta parte de los intestinos, nos puede generar estados emocionales de bienestar o de malestar, depende de qué tan saludable comamos. Por ejemplo, si comes fibra, proteínas y grasas saludables como el aguacate, empiezas a segregar serotonina y empiezas a sentir calma. Y yo creo que eso es de lo que más me costó, comer saludable. Pero lo hice poco a poco y ahí tuve más energía. Y ese abismo, pasito a
pasito en el que yo estaba, pues empecé a salir de ahí y empecé otra vez a sentirme reconectada con la vida. Pero realmente lo que me sacó de la depresión, sobre todo porque te estoy dando pasos más orientados a la ansiedad, fue las respiraciones bioquímicas, que es el paso 6. Indagando más en temas de respiración consciente, porque a mí me parecía muy curioso cómo respirar así en 7 y exhalar en 7 me podían generar tanto bienestar. Y di con las respiraciones holotrópicas que prometían sacarte de estados emocionales negativos y generarte altos niveles de bienestar. Y yo hice una y wow. Tú no te imaginas lo que sentí. Sentí como si toda mi vida hubiera estado encerrada en una botella y de repente quitan el corcho y yo otra vez puedo volver a respirar oxígeno. Yo te había contado que no podía tener conversaciones elocuentes porque gagueaba, porque no podía generar ideas de forma fluida. Y me sentí a hablar con Armando y le respondí con una coherencia y él me dijo, wow, creo que estás avanzando muy bien. Sentí una profunda conexión con la vida, sentí energía, sentí paz, se me ponen los pelos de punta. Pero lo que yo experimenté fue una sensación de conexión con la vida. Me volví a sentir conectada con la vida. Sentí como que yo era el espermatozoide que le había ganado a los demás, que yo había elegido la vida y que la vida me había elegido a mí para vivirla, para vivir en esta experiencia tan maravillosa. Llamé a mi mamá y le dije, mami, gracias por darme la vida, me siento muy bien, me siento muy contenta. Seguía haciéndolo constantemente y creo que en una de esas respiraciones conecté con mi propósito de vida y eso ya te lo contaré en otro video, pero de esa información que canalicé, hoy tengo un mensaje para ti. Por aquí lo tengo escrito para que no se me vaya. Cuando nacemos somos proveídos con dones y talentos únicos para que cumplamos un cometido en esta experiencia material. Fuiste tú el espermatozoide que le ganó a los demás. Tú elegiste la vida y la vida te eligió a ti. Pero cuando entramos de lleno en el sistema, empezamos a olvidarnos de quiénes somos y empezamos a perseguir el dinero. Pero el dinero no se persigue, se genera y se atrae desde esos dones únicos que te dieron para cumplir este cometido. Todo es un círculo que se retroalimenta. Olvidar quién eres, perseguir el dinero, enfermarte del alma y vivir el sinsentido. Todo se rompe cuando aprendes a desafiar lo establecido, el status quo. Y para empezar, debes seguir los pasos que te acabo de compartir. Acuérdate, entiende tu victimismo, empieza a respirar, empieza a escribir y a resignificar, sal a correr, come mejor, haz estas respiraciones bioquímicas que son increíbles y hazlo todos los días, hazlo ya, porque tu vida depende de ello. No esperes a que te den ataques de pánico y crisis de ansiedad, no esperes a que se te inflame el cerebro como a mí, no esperes hasta que se te empiece a caer el cabello. Pon en práctica esto que te digo desde ya y te prometo que tu vida va a dar un giro de 360 grados. Si este video sembró una semilla en ti o si tienes dudas, déjamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que tenga depresión o ansiedad, compártele este video para que seamos más los que nos sanemos. Y listo, nos vemos en el próximo video. Te deseo mucho amor, mucha riqueza y mucha paz. Te mando besos.